Esto es la introducción, ¿no? Ahí está el pago De introducción al área. Ah, listo. ¿Ya está el 2023? Ah, listo. Pero, ah, sí. No, sí, ahí está todo prendido. Falta el del medio, pero el del medio estuvo teatro la última vez, así que... Ahí está. Dale, arranquen con... Lo pongo en pantalla completa. Lo único que no lo van a poder... No, se ve muy bien. Se ve y aparte ellos van a tener poder en definitiva lo tienen en Ya tienen instalado. el campo que vamos a visitar ahora. ¿Quieren usar micrófono? No. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Vamos arrancando con esta clase que la realizamos en conjunto con Verónica Estrella y con Paula Danieli, que son dos docentes de histología y además son las coordinadoras de segundo año de sexualidad, género y reproducción, y también de las otras dos áreas que estuvimos charlando la otra vez que hicimos esta charla introductoria del cursado. Y bueno, obviamente agradecerles porque además de esta clase, este breve repasito, esta breve introducción a la histología que planteamos, además van a hacer una introducción al área, este cuaderno alumno 2023 que ya está cargado del campus, así que bueno, ya lo pueden ir viendo. Y nada, bueno, también agradecerles por la predisposición, porque a la primera que dijimos, las dos se coparon, y nos parece muy importante para poder tener estos espacios que antes no los teníamos y poder seguir aprovechando para empezar el cursado de la mejor manera. Sí, bueno, gracias a las dos. Después te tenemos que buscar a vos. No, nosotros venimos un cachito, así que venimos una horita más o menos y cualquier cosa que tiene. Bien, va. Genial. Sí. Dale. Bueno, ¿cómo va? Buenos días. Yo soy Paula Danieli, compañera y amiga de Verónica Estrella. Somos las dos de la Cátedra de Histología Histórica, viejas docentes de Histología, y actualmente también coordinadoras de segundo año, junto con Florencia Tomás, que no está con nosotros en realidad porque pertenece a la Cátedra de Química. Bueno, en realidad estamos agradecidas y contentas que nos convocaran los chicos del Centro de Estudiantes para darles en cierta medida esta bienvenida al segundo año. Ellos vinieron con la idea de una introducción a histología para segundo. A nosotros se nos ocurrió que por ahí era más rico, más allá de hacer alguna breve introducción a histología. Ustedes ya vienen de un recorrido en primer año, ya saben de qué va la histología, digamos, no tenemos que iniciar con eso. Entonces hacer primero una presentación del área, que muchas veces nos queda sin poderla hacer así cara a cara con los estudiantes, ¿sí? Entonces contarles un poquito cómo va a ser segundo año y cómo va a ser en particular el área de sexualidad, género y reproducción. Y después sí, por ahí mencionar algunos aspectos específicos de la histología de sexualidad que son absolutamente relevantes y que tienen que saber que son para jerarquizar. O sea que no puede pasar que no los aprendan bien, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos acá el cuaderno del alumno. En el cuaderno del alumno ustedes van a tener, el cuaderno del alumno ya está en el centro de estudiantes para sacarlo físico, si alguien lo quiere sacar en físico. Es el cuaderno del alumno actualizado, el 2023, y todavía no está en el campus
disponible para los estudiantes, pero ya va a estar, porque para eso tenemos que esperar que se haga la inscripción. O sea, son cuestiones que tienen que ver más con lo administrativo, que nos frenan un poco, decir que ustedes todavía entrando al campus no lo pueden hacer porque no pueden entrar al campus todavía hasta que puedan matricularse, pero 13 y 14. claro, 13 y 14 tenemos la inscripción y a partir de ahí ustedes van a tener acceso a esto en el campus, aquí mismo en el campus, ¿sí? La particularidad del segundo respecto del primero es que son 3 áreas en lugar de 2. Esto hace que todo sea más apretado, más a las corridas, porque hay que hacer entrar 3 áreas en lugar de 2, ¿no? Entonces van a ser claramente 3 áreas más cortas que las que ustedes tuvieron en primer año. Las 3 áreas de segundo, ya lo saben todos, son la primera sexualidad, género y reproducción, la segunda trabajo y tiempo libre, y la tercera el ser y su medio. ¿Sí? Las 3 áreas cuentan sexualidad, género y reproducción con 6 unidades de problema, trabajo y tiempo libre con 9 y el ser y su medio 7 unidades de problema. ¿Sí? Esto no quiere decir que directamente eso se traduzca en cantidad de semanas que tiene cada área, porque en sexualidad sí, casi que es justito, que tenemos 6 semanas, una por cada unidad. En trabajo tenemos 11 semanas y en el SER tenemos 8, así que un poquito más que la cantidad de unidades que tenemos. Bueno, en el caso de sexualidad empieza el 20 de marzo. Hubiéramos querido empezar antes por cuestiones de calendario, pero no se podía por todo el tema de las mesas y demás. Y también hubiéramos querido pasarla para más tarde, después, porque para que todos pudieran ingresar juntos y no se diera esto de que después empieza a llegar gente que rinde crecimiento en la mesa promocional o en los últimos turnos y que se empieza a llegar. Bueno, no se pudo, pero ya tenemos todo lo mejor organizado posible y empezamos el 20 de marzo, 13 y 14, como dijo Vero, la inscripción. Por favor, se cuelguen, inscríbanse, así después no hay problema, están a último momento en secretaría y demás. Vero, ¿querés decir algo? ¿Querés que yo siga un poquito más? ¿Les ponemos? Bueno, las condiciones de regularidad del área, aprovechamos para mencionar esto, son 75% por supuesto de asistencia a las tutorías, 75% de satisfactorios en las evaluaciones formativas de tutoría, 75% de asistencia también a los laboratorios disciplinares. Por la longitud que tiene, lo cortita que es el área, que empieza el 20 de marzo y termina el 5 de mayo, Todo. En los disciplinares. No, en la tutoría todo. Bueno, Siempre les digo que todo. ¿Cómo es? Bueno, les decía que por lo cortita que es el área, no da tiempo para hacer evaluaciones escritas. Se resume en sexualidad, género y reproducción, en las otras áreas sí vamos a tener parciales escritos, en sexualidad no, es imposible porque tenemos 6 semanas. Y reglamentariamente, si hacemos exámenes escritos o parciales escritos, tienen que ser 2 como mínimo. Y cada uno con su recuperatorio. O sea que nos pasaríamos haciendo parcial, recuperatorio, parcial. No hay manera de ocuparlo, entonces no da los tiempos. Es muy complicado los tiempos, así que entonces por eso tenemos una autoevaluación. Exactamente. Entonces lo que tenemos es, a través de Moodle, una autoevaluación para que sí es vinculante para los tutores. Es decir, que los tutores pueden ver, como cada uno de ustedes puede ver cómo les pone esa autoevaluación, y puede ser una herramienta más para decidir cómo les va a ir en la evaluación formativa. Es decir, si estaba muy flojito y bueno, entonces veo cómo le va la autoevaluación y termino de decidir. O al revés, si venía súper bien y de golpe les va horrible en la autoevaluación, es una llamada de atención para ver qué fue lo que estuvo pasando. ¿Sí? Para ustedes también les sirve para ver si vienen jerarquizando adecuadamente los temas, si van por el camino que tienen que ir respecto de los temas y demás.
pero esa autoevaluación no es no mediable, no tiene recuperatorio, simplemente un ingreso al campus y realizarla porque físicamente es imposible hacer otra cosa. Hay otras dos instancias acreditables en sexualidad, que una es una instancia, de soporte vital. Esto se hace con la gente del hospital de simulación, ¿no? Y es una actividad que se realiza a lo largo de todo el año y que está dividida en sexualidad, después tienen el trabajo y después tienen también actividades en el servicio medio. Y un poquitito lo que va llevando es una progresión, toda una actividad teórica primero, después tienen la práctica con muñecos y demás, y después a veces se hace una salida a terreno dependiendo cómo venga el año y demás. Entonces es toda una actividad continua que realiza la gente específicamente de la hospital de simulación y demás, y que las actividades que ellos van planteando tienen que estar acreditadas en cada una de las áreas. ¿Bien? Después a ustedes les va a llegar perfectamente, son súper organizados, son además súper buena onda, con lo cual ustedes mandan un mail y enseguida se resuelve todo lo que haya que resolver. Pero así como son de organizados, la tienen clara de que el que hizo la actividad, el que no hizo la actividad, o sea, pero tienen todo muy clarito. Pero va a salir todo perfectamente publicado, así que no se preocupen. Y la otra actividad, que también es acreditable, es una actividad asincrónica que ustedes tienen que realizar a través del campus, que es de medicina en sociedad. Me fijo, me macheteo con que ya lo tienen. Acreditación obligatoria de trabajo integrador escrito de perspectivas sociales y salud colectiva, así es como se llama. ¿Sí? Ese trabajo también va a estar publicado, todo absolutamente se publica en el campus, está todo publicado. Virtual, campus, exacto. Está todo organizado, todo. Y se duplica en el transparente. Porque sucede que nosotras organizamos todo con mucho tiempo de anticipación, pero después, por eso se lo aclara, tenemos los imprevistos. Estamos en Argentina. Uno de los imprevistos, ¿cuál fue? Pues el primero que tuvimos, en diciembre dejamos todo organizado, el gobierno cambia las vacaciones de invierno. Tuvimos que volver a hacer todo de nuevo. Todo de nuevo. Y ustedes dirán, pero es una pavada. No, no es una pavada cambiar y coordinar todo. Porque vos tenés que buscar salones, día docente, todo tenés que ir mirando. Bueno, eso lo hicimos en diciembre como nos piden y como hay que hacerlo, y vieron que fue el cambio. Y hasta no se sabía bien hasta cuándo, bueno, cuándo pudimos cambiar todo de nuevo, hasta hace poquito, en febrero cuando empezamos, que ya estaba bien, que las vacaciones de invierno se corrieron y que van a ser a partir del 17 de julio y no del 9 de julio. Entonces los cambios, las UT hubo que cambiar, cómo se dé, todo. Entonces, toda esta organización cambia, sí, y las mesas y la UV, acordate que como era, todo esto está. Ahora después dependerá de y ahí vienen los vídeos, diríamos. Pero bueno, está. La organización está, estamos contentas con eso, esperamos que todo se suceda adecuadamente. Sí, es verdad que empiezan a aparecer por ahí las cosas que son imponderables, que nos hacen agarrar la cabeza, por supuesto que ya estaba puesto el calendario 2023 el año pasado y resulta que nos cambian la vacación de invierno una semana y tenemos que coger todo el calendario. Lo mismo que nos pasa, por ejemplo, con el 8 de marzo, que nunca dan con tiempo y con anticipación este receso, lo dicen a último momento. Entonces uno tiene que organizar igual actividades para que después las tenés que perder o cambiar. El 8 de marzo para mí fue un caos. Claro. Me llevó un día, 2 días de un y después claramente que los paros que puedan suceder, este año como año político probablemente podamos llegar a tener varios paros, entonces eso también va en desmedro de la calidad de lo que vamos a hacer.
Y por ahí lo que puede aparecer, que nosotros le decimos, sí, ya está el cuaderno de alumnos ya, que va a estar publicado desde el inicio, es el 2023, está perfecto, terminado, listo, ¿eh? Y viene algún jefe de cátedra que estuvo medio colgado, que extendió sus vacaciones o que hizo algo que sé yo, y dice, ay, a mí ahora me encantaría agregar este textito al cuaderno. Y yo decía, bueno. También tiene tiempo para agregar cosas, pero está siempre quien no lo cumple. Claro. Entonces, bueno, lo que hemos decidido, incluso lo charlábamos con los chicos del centro de estudiantes, que como ellos tienen, ya se los hemos enviado cuando el alumno actual, para que ustedes lo puedan comprar con tiempo, si tienen ganas ya de tenerlo, de empezar a ojear, empezar a ver los textos, que sería buenísimo que así sea. Si aparece algún colgado, se agregará como un anexo, lo que venga, y no volveremos atrás con el colaborador. ¿Está? Bien. Vamos a hacer, bueno, las modalidades que se pueden tener en sexualidad, porque después cambia el trabajo y cambia el ser. Igual lo del 75% tienen de asistencia a los laboratorios obligatorios que tienen. Todo lo que sea laboratorio de exactamente. Eso es obligatorio del año, ¿no? O sea, laboratorio de mixto, de física, lo que tengan, 75% del total. Sí. ¿Y los seminarios también o no es necesario? Eso se va publicando. Si hay alguna actividad que es obligatoria, pero en general son optativos todos los seminarios. Los seminarios son optativos, los laboratorios. Los seminarios van a manejar como el año pasado, van a publicar los horarios o los van a distribuir por comisiones. Los seminarios son optativos. Los seminarios son optativos. En general, los laboratorios son obligatorios. Entonces, los laboratorios van por comisiones. Exactamente. Los laboratorios van por comisiones divididos, con sus días. Piensen de todas maneras que el número que pasa a segundo año es muy diferente del número que hay en primer año de alumnos. Acá manejamos un número de 1.200 facilita las cosas. Todavía no sabemos el número total porque como no tuvo crecimiento todavía la última mesa, pero sí, pongamos un promedio de 1.200. Bueno, por el más. Entre 1.000 y 1.200. Para tirar para... Yo fui más. Entre 1.000 y 1.200. Y las tutorías son más chicas, no tenemos cantidad de estudiantes, ¿sí? Entonces, todo eso permite facilita un poco las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo tener 4.000 estudiantes que... Bien. ¿En qué condiciones se puede acreditar el área, digamos? ¿O qué condición final se puede tener del área? Solo regular y libre, no hay coloquio en el área de sexualidad, ¿no? Precisamente por todo lo que pusimos recién, por lo corta que es, porque no tenemos ninguna evaluación que pueda ser objetiva en el nivel, ¿no? Y dependemos solamente de la evaluación de los tutores, la evaluación formativa. Entonces nos parece que lo más equitativo para todos ustedes es que no haya coloquio, porque dependemos solamente de los tutores y los tutores son muy variados, ¿no? En particular a nosotros y como aparte coordinadores, también durante 6 semanas a veces cuesta hacer el grupo, cuesta que el alumno se haga, es un tiempo de adaptación. Nosotras dos damos tutoría, siempre lo decimos. Cuando uno recién se conoce, estamos armando grupos, no es lo mismo que va a ir sucediendo. Son 6 semanas, las 4. Tenemos feriados en el medio, ustedes saben que estas 6 semanas, la Semana Santa, hasta el día 24 que no tenemos. Entonces, entre los feriados más algún paro, entonces, ¿qué nos queda? Es muy poco el tiempo para tomar esa decisión. Entonces, eso se deja para trabajo y para el censo. Para acá no hay hacerlos en profundidad, en ese tan corto tiempo. Hay docentes que se ven como comprometidos, entonces dicen, bueno, mando todos a coloquio porque pobres, son buenos chicos, y no es así. Todos pueden ser buenos chicos, pero no tienen nada que ver con el rendimiento. Y hay otros que al revés también ya tomaban la decisión de entrada de no mandar a nadie, entonces para ser equitativos y que todos estemos en las mismas condiciones, consideramos que realmente no lo podemos conocer lo suficiente, ni ustedes tampoco pueden mostrar lo suficiente, porque a veces hay estudiantes que para trabajo son súper brillantes y que en sexualidad se mostraron muy poco porque, bueno, porque son más tímidos o porque les cuesta incorporarse a un grupo o por lo que fuera, ¿no? Entonces, directamente tenemos las condiciones de regular o libre, ¿sí?
obviamente que se puede rendir como libre, pero que no es lo que nosotros aconsejamos. En medicina, en ningún área aconsejamos rendir como libre. Y las condiciones del examen libre son diferentes a las condiciones del examen regular, ¿sí? Están siempre publicadas en el transparente de cada una de las áreas, así que todo eso ustedes lo tienen a disposición. Y agregamos que todas las áreas, todas las disciplinas, perdón, tienen clase de consulta, ¿eh? Así que eso lo van a ver, muchas son presenciales, así que lo dicen en el campus, tienen todo horario, tienen todo. Después que algún docente lo modifique es otra cosa, lo mismo, está todo. Hay presenciales y hay también virtuales. Por ejemplo, en nuestra cátedra de histología, la doctora y la profesora titular dan presencial. Por Estela no, perdón, la profesora titular sigue dando MIT, así que lo da por MIT. Ella lo da presencial y yo lo doy en foro, es decir, escriben y yo les contesto. Así que tenemos tres modalidades. Todas las modalidades. Una es para venir presencialmente y estar conmigo y poder hacerme preguntas. Con Estela Roma, que es la titular, ella da, claro, por mí los días miércoles. Y sobre ella es la específicamente de las consultas de embriología. Nosotros damos de histología y ella de las de embriología, la nueva Estela. Y con Verónica lo que tienen es un consultero pero, variado, pero aparte todo el tiempo, ¿no es cierto? Que todo el tiempo, porque al ser asincrónico ustedes pueden mandar en cualquier momento si sepan que ya no está todo el tiempo mirándola, sino que elige 1 o 2 días a la semana para mirar la pregunta y responder. O sea, no es respondo todo. O sea, la posibilidad de ustedes es estar todo el tiempo preguntando, pero tienen que atajar la ansiedad un poquitito y esperar al día que ya pueda responder. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un poquito un recorrido del cuaderno del alumno y empezamos con que ustedes tienen una introducción en el cuaderno del alumno. No importa que lo puedan leer ahora, lo van a tener para leer. O sea, todo lo que tenga que ver con lo teórico de hoy no es para que ustedes estén tomando nota ni mucho menos. Todo eso, todo lo que digamos hoy va a estar en distintos lugares y lo importante es que ustedes realmente entiendan que nosotros queremos jerarquizar determinadas cosas y que después tengo que decir que lo dije, uno por uno al que no lo tenga. Lo primero que les queremos jerarquizar es que todo lo que sean introducciones de áreas son contenidos. O sea, no es una introducción a mí la leo, no, paso derecho a la prueba, no, son contenidos. O sea, que en la introducción del área, antes de empezar lo que ustedes tienen, la definición de sexualidad, la definición de género, la definición de reproducción y algunas otras cosas más para tener en cuenta, ¿sí? En este caso la de sexualidad es una introducción más corta, pero en trabajo tenemos una introducción mucho más larga, con mucho contenido y que es importante porque es el inicio del área, no es hola, les damos la bienvenida, ¿no? Es contenido, por lo tanto esto se tiene que saber y por lo tanto esto es la puerta de entrada para cualquier examen, es decir, es lo que mejor se tiene que saber, ¿no? Porque es lo que está primero de todo, por ejemplo, lo que lo pusimos ahí primero de todo. Entonces, sexualidad. ¿Qué es sexualidad? Y me pueden dar una hermosa definición que pusimos y nos tratamos con varios docentes para poner esa definición, ¿sí? Entonces, al principio nosotros tenemos esta introducción que es contenido, igual que va a ser en las otras áreas. Ven acá, ya hay vuelta a la APS, promoción de la salud. Un concepto que ya tienen trabajado. Concepto que ustedes ya tienen trabajado, pero que se puede tomar en todas las áreas. Lo tomamos siempre en segundo y hay alumnos que no lo. Exactamente. O sea que, por eso lo volvemos a poner acá al inicio, vamos a decir, no se olviden, por favor. Bien, tenemos 6 subpre, decíamos, donde tenemos una primero P que habla de niñez, P2 y 3, adolescencia, en la 2, la protagonista es una niña, puber, y en la 3 es un varón. 4 y 5 donde joven, donde básicamente, y así muy rudimentariamente, los temas de la biología son en la 4 reproducción y en la 5 anticoncepción.
Y después UP6, adultez mayor, donde tenemos el gran temor de menopausia. O como menopausia, todas las mujeres prácticamente que tomamos examen tenemos 50 y pico de años, que sería hojaldre el que diga que la menopáusica es una adulta mayor va a cobrar. Está poniendo en riesgo su vida, no estamos hablando de eso. Estamos con las hormonas revolucionadas, tenemos unos días que nos morimos, y nos agarran esos ataques de furia que podemos llegar a matar. Así que, por favor, controlarse. Pero no solamente porque lo que ella dice es muy gracioso y nos pasa, sino que, como yo les explico, dando en tutoría como a los alumnos con el examen, esto lo tenemos que trasladar a la práctica diaria en el consultorio. Ejercemos nosotras dos la medicina todos los días y bueno, no podemos después reproducir, si nosotras a una paciente le diríamos, dicen ustedes los exámenes, me quedo sin paciente. ¿Cómo voy a decir? Entonces yo siempre digo, escuchate lo que estás diciendo, escuchá lo que estás diciendo. Entonces, cuidado, ¿cómo lo reproducimos? ¿Cómo lo comunicamos? Entonces, la comunicación, gran tema de hoy en la actualidad. Entonces, bueno, fijémonos. Así que la UP6 es una de las más complicadas, porque tiene el gran tema, que es menopausia y andropausia también, obviamente, y trabajar sobre la adultez mayor. ¿Estamos? O sea, que está claro que las adultas mayores van a estar menopáusicas, pero eso no quiere decir que son una vieja chota. No quiere decir que todas las menopáusicas seamos adultas mayores. Bien. Volvamos al inicio, vamos a la OP1, la OP1 de presentación, ¿no? Vamos a ir comentando un poquitito qué hay de histo también, porque ya que estamos, nosotros somos de la disciplina, les vamos a ir comentando qué hay de histología en cada OP. En cada OP hay algo de histología como para rescatar, si bien las dos fuertes son OP2 y OP3, desde la histología. Y en OP4 la embriología, que tiene que desempolvar toda la embriología general y volverla a ver para, o sea, fecundación, primeras semanas de desarrollo, todas estas cosas que ustedes ya vieron, se repiten en la UP4 que está reproducción, ¿sí? Y en la 1 mucho también. Y en la 1, claro, lo que tenemos es algo de embriología especial, o sea, embriología específicamente del sistema reproductor. Entonces, vamos a leer las UP ya que estamos. La primera UP dice: Isabel, madre de 2 niñas, Camila de 19 meses y Celeste de 4 años, en una consulta de control al pediatra de su obra social, me comenta que cuando le está cambiando los pañales a Camila, ella observa que su hija se toca los genitales. Además refiere que Celeste hace muchas preguntas acerca de cómo se hacen los bebés, y el pediatra constata en su ficha que Isabel siempre concurre sin el padre de sus niños a la consulta. ¿Sí? Así que fíjense que ya desde el problema se están habitando algunos de los temitas que se van a ir viendo, ¿sí? Como por ejemplo la sexualidad infantil, es decir, existe una sexualidad infantil, la sexualidad atraviesa todas las etapas de la vida, es exclusiva del adulto joven o está presente todo lo largo de la vida en distintas maneras, en distintos modos, con distintas características, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de una nena de 19 meses que se toca los genitales. Y eso nos va a llevar a que ustedes en el primer año, y acá lo van a tener que volver a ver, todas las etapas del desarrollo. Entonces, claro, van a tener que volver a ver Piaget y van a tener que ver todo el proceso de sexuación, todo, Edipo, castración, todo el Freud. Así que acá viene todo lo de primero, vuelve acá. Eso siempre, digamos, más allá de los cuestionamientos que se le haya claro, lo que falta a veces explicarle sobre todo a los estudiantes. El otro día escuché a una abuela muy enojada que se llevaba a la nieta a la privada, al italiano, porque acá no se dan los conceptos básicos mínimos y que los estudiantes no entienden nada y que están desordenados y están perdidos. Puede ser, pero lo que tienen que entender es que el concepto de este plan es que sea un concepto en caracol, envolvente, ¿no? Donde se vuelve a pasar muchas veces por los mismos tópicos que ustedes empezaron a ver con un bajo nivel de complejidad el primer año. Ahora pasamos por los mismos lugares
aumentando el nivel de complejidad, después pasarán en tercero por los mismos lugares sumando patología a lo que vimos como normal. Es decir, que lo más complicado de este plan es aguantar la frustración y la ansiedad. Pero el resto está, por algo hay una planificación, digamos, y está todo pensado, ¿no? Y dejarlo un poquitito que se hagan cargo solo, también está pensado, porque eso es lo que le va a pasar en una guardia médica. No les va a pasar que va a estar el profe al lado o la maestra particular y van a decir, no, mira, acá me parece que me está errando, vamos a montarla. Van a estar solos y van a tener que hacer a la situación. Entonces, un poco el plan también lo lleva a eso. Por supuesto, hay un montón de desorganizaciones que tienen que ver con cosas que suceden, como hacíamos antes, algunos imponderables, otros que tienen que ver con la cantidad de estudiantes. Organizar personas que estudiantes no es fácil, pero tengan en cuenta que todo lo que se dio en primero no es un compartimiento estanco que queda primero, ¿sí? Sino que vamos retomando para poderle dar distintas miradas y distintos niveles de complejidad. ¿Está? Entonces, todo eso de primero que dije, hay que volverlo a hacer. Exactamente. Igual que APS, que ya lo dijimos, igual que niveles, que decimos, ahí después también tenemos cómo se organiza la salud acá en la ciudad de Rosario, en la Argentina, también lo vieron en primero, sistemas de salud, así que todo vuelve para acá. Hay que de nuevo y repasarlo, reincorporarlo, todo, reinventarlo. Ténganlo a mano en la biblioteca. ¿Sí? Otro temita que aparece bastante así en la frase final y que llama un poco la atención es esto de que el pediatra constata que siempre va la madre a la consulta. Este es un disparador para pensar la perspectiva de género o para empezar a pensar la perspectiva de género, ¿sí? No es una acusación, aclaro, porque nos pasa a veces en la tutoría que automáticamente dicen, no, claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Los que estamos en pareja y tenemos hijos y qué sé yo, y si trabajan los dos, uno va a tener que sacar, el otro no va a poder ir, porque si no, te echan de trabajo. Tampoco es, ¿no? Pobre padre, que lo dejamos siempre que parece que fuera un malvado que no quiere ir a la consulta. Pero sí nos ayuda a empezar a pensar esta perspectiva de género, porque sí hay una tendencia a que el que falta el trabajo siempre es la mujer y no el hombre, ¿no? Entonces nos ayuda a empezar a pensar que después la perspectiva de género se profundiza muchísimo con la incorporación de todos los conceptos nuevos en la UP3. Y ahí sí que los quiero ver, porque estamos esperando que ustedes nos desafíen a nosotros con la perspectiva de género. Ustedes son los que están encargados de revolcarnos a nosotros, los adultos, con todos los conceptos de género y con la incorporación de estos conceptos y con la apropiación de estos conceptos. Ustedes, supongo que como generación tienen. Dentro de esta OP se propone también una cronología en la aparición del sexo. Es decir, ¿qué sexo aparece primero? De todos los sexos que hay, ¿cuáles son los sexos que hay? ¿Cuál aparece primero? Y entonces ahí es donde decía Vero que aparecen los conceptos de embriología. ¿Por qué? Porque primero en la fecundación ya aparece el primer sexo, que sería, bueno, ¿cuáles son los cromosomas del par sexual? ¿Un X con otro X o un X con un Y? Ya ahí estamos demarcando el primer sexo. Por eso en biología van a tener que hacer el recorrido de primero, todo lo que vieron, que está en el campus, van a ver que en el campus está puesto en biología un power, en el cual les hacemos recorrer todo lo de primero, para que les quede claro que hay que repasarlo o estudiarlo, no sé, de nuevo, con todo un resumen de la biología general para esta UP y para lo que va a venir, y después se le agrega en ese power lo específico de biología que se incorpora en segundo, que es la biología del aparato genital femenino y masculino. Pero tiene que ver, si no lo vieron bien, lo estudian y todo, y está en el campo. Así que está. Hay, el año pasado, YouTube también hay un seminario y también en el canal de YouTube está el seminario de embriología especial. Es decir, que eso lo van a dar específicamente con la doctora Roma, ese seminario, así que
no se preocupen, de todas maneras está el contenido en el Power y bueno, y también está la clase en el canal de YouTube. Entonces yo les decía que ya empezamos con los cromosomas a marcar el sexo, después qué genes específicos hay en cada cromosoma, así que ya nos metemos en la genética para ver, bueno, si los cromosomas, ¿por qué? Porque tiene una pata más, una pata menos, qué gen específicamente, qué produce ese gen, o cuál es el producto de ese gen que va a determinar que en un embrión que al principio es indeterminada su sexualidad, vaya mirando hacia un embrión que tiene sistema reproductor femenino o que tiene sistema reproductor masculino. Y ahí sí también todo el desarrollo del sistema reproductor femenino y masculino. Esto es complejo, no nos vamos a poner a darlo ahora porque sería adelantarlo, ustedes no lo tienen leído, no es lo mejor, pero sí tengan en cuenta que en esta UP parte de lo que es contenido biológico tiene que ver con esto. Y después se suceden otros géneros que también van apareciendo, ¿no? Como el género de crianza, como el género jurídico, como el género legal, bueno, una serie de otros géneros, la autopercepción, un montón de otras cuestiones que van a ir apareciendo. Entonces, como a modo introductorio hay esta cronología que hemos armado en la UP1, entonces, como decíamos, sexualidad infantil, toda esta cronología que no es simplemente una enumeración de los sexos, sino que tiene la carga de contenido de cada uno de ellos, ¿sí? Si decimos, el primer género es un género cromosómico, bueno, ¿qué es el género cromosómico? Bueno, el cromosoma, determinante en el par sexual, tiene cada uno. Y después viene, bueno, el génico. Bueno, ¿cuáles son los genes? ¿Hay genes específicos para otro reproductor femenino, para masculino? ¿Cómo es eso? Después vienen, te van a ver, gonadal, ductal. Bueno, todo eso tiene que ver con cómo se va gestando cada uno de los sistemas reproductores. Y tienen que poderlo explicar. Vamos a ver cuáles son los sexos y por qué. Y finalmente, inicia la perspectiva de género. Que ahí, por ejemplo, una buena manera de pasarlo es sabiendo muy bien la definición de género que teníamos en la introducción. Nos explican qué género y por qué les parece que esto tiene que ver con la perspectiva de género. Bien, vamos a la segunda UP. Bueno, tienen en todas las UP espacio para hacer lluvia de ideas, se lo tienen en físico el cuaderno, tienen claramente cuáles son los objetivos, los contenidos generales, los contenidos desagregados, que desagregados, ¿qué quiere decir? Desagregado quiere decir individualizado uno por uno, ¿no? Y la gran consulta, desagregados porque sacaron los porque los desagregan, o sea que no están, ¿no? Por favor, no. Desagregado en el diccionario que quiere decir desagregado antes de pensar. Desagregado. Teníamos contenidos desagregados y no los muchos creyeron que eran contenidos que estábamos desagregando, o sea, sacándolos. No, desagregados que son detallados, uno por uno, ¿no? Detallado. Ahí están todos los contenidos desagregados y este año va a volver a ver el término, porque es el gran término que sacaron todo el año, sacaron el contenido de tal, no se sacó, quiere decir que está detallado, que lo tenía. Bueno, después toda la bibliografía, ¿sí? Dentro de la bibliografía ustedes van a encontrar que están en cada cuaderno del alumno tienen detallada la bibliografía con cuál es la bibliografía de Histo, cuál es el libro sugerido por la cátedra, el libro sugerido por la cátedra es Sobota. Cambiaron un poco, por eso sí, se o sea, de lo que uno escucha desde antes, pero estos son los mismos que se sugirieron para primero. Para primero. En primer año le deben haber dicho, Sobota es el libro sugerido, después si ustedes tienen Ross, bueno, está bien. Sí, entonces, pero lo tienen también, todavía estamos. Sí. Bien. Y de biología también hubo cambios, porque el Arman no lo ha puesto en la bibliografía. Tenemos otros libros que son, fíjate, uno pueda leer Lagman y Hill también, pero bueno, en el concepto.
Bueno, segunda situación problema, Patricia, médica, dijimos ya adolescencia, ¿no? Patricia, médica generalista, adolescencia, pubertad, ¿no? En un examen de rutina constata que su paciente, Laura, de 9 años y medio, tiene abusada una de las testillas. La niña responde ruborizándose y se tapa pudorosamente. ¿Sí? Entonces, es una paciente, Laura, de 9 años, que tiene abultada una de sus testillas. Y acá el gran tema es el inicio de la pubertad. Entonces el eje de esta UP va a ser la pubertad. Vamos a tener un eje muy importante que es el eje hipotálamo, hipofiso, gonadal. Entonces ahí estamos en esta gran introducción, el gran temazo, diríamos, hormonas, desde el punto de vista de la fisiología, desde el punto de vista de la química, ciclos, como es el ciclo ovárico, como es el ciclo menstrual, y para eso acá citología toma su gran protagonismo, porque para poder estudiar todo esto, previamente el alumno va a tener que hacer el recorrido previo a este gran tema que tiene acá la UP, que es estudiar la biología del aparato genital femenino, bien, y luego ir a la histología y a la anatomía del aparato genital femenino. Entonces, primero tengo que estudiar estos 3 grandes temas, biología, histología y anatomía, para llegar a conocer qué es la pubertad, con este eje tan importante que tenemos, que es el eje hipotálamo, hipofiso, gonadal. Y para ello significa que para el hipotálamo vamos a tener que repasar todo el sistema nervioso, obviamente central en este caso, hipófisis, sistema endocrino, y gónada vamos a ir, como ya dije, a la histología en este que es del aparato genital femenino, del recorrido. A esta UP le vamos a agregar el tema que es adolescencia. Recuerden que una cosa así descansó un poco vos. Adolescencia, yo me aburro, yo tengo un gran tema, no puedo quedar sentada quieta y tranquilita escuchando. Entonces, acá tenemos el gran tema adolescencia y pubertad. Pubertad desde el punto de vista desde la fisiología y adolescencia desde el punto de vista social y psicológico. Entonces también es lo que vamos a tener que trabajar en esta UP. ¿Bien? Después vamos a tener que contestar esto de por qué se le abulta una tetilla y no las dos. El otro día tomé examen, hace otro día lo pregunté y por más que se lo explicamos 20.000 veces cuesta, así que eso vamos a tener que plantearnos, qué pasa ahí. Va una médica generalista, no consulta a la vecina, entonces siempre enmarcado de lo que nosotros llamamos historia clínica, bien, así que eso también es importante. Y la palabra ruborizándose pudorosamente, tema que la psicóloga Greter lo trata tan bien en su seminario, qué es pudor, qué es vergüenza, también el otro eje que también tiene esta autor. ¿Ven cómo les fui marcando los distintos ejes que tiene esta autor? Por supuesto que el eje de hipotálamo, hipofiso, gonadal lleva su buen tiempo, porque, vuelvo a repetir, vamos a trabajar con las hormonas, cómo trabajan esas hormonas desde la química, desde la fisiología, recuérdenlo, así como muy importante, y los ciclos van a ser ciclo ovárico. ¿Qué pasa con el ciclo menstrual endometrial? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la trompa? ¿Qué pasa en la glándula mamaria? Que es otro gran tema que vamos a tener que tocar en esta UP. La glándula mamaria la vamos a ver desde la biología, la histología, la anatomía, la fuerte anatomía con su irrigación, inervación y ganglios. Ahí más o menos tienen el efecto. Vamos retomando aspectos que ustedes ya vieron, porque la glándula mamaria ya la vieron, pero por función de la nutrición, ustedes ya vieron sistema endocrino, ya vieron sistema nervioso, pero lo vieron como compartimientos separados. Y acá lo que estamos haciendo es retomar esos temas para su integración y para que nos empiecen a explicar de forma más profunda
¿no? La fisiología integrada del sistema reproductor. Entonces, acá hay una fuerte presencia de la fisiología en el área de sexualidad, pero sin el sustento de lo morfológico, sin el sostén de cuáles son las estructuras, es muy difícil de poderla comprender. ¿Sí? Esto parece que estamos hablando de una monstruosidad, pero yo les aseguro que es un área muy amable, es muy amable al lado de lo que se viene después o al lado de lo que ustedes ya vienen. Cuando vean sexualidad, van a decir, pero la realidad no sé qué cosa. Para disfrutar. Al lado del crecimiento no tiene comparación en términos de eso, del sufrimiento, ¿no? Es un área que no, que tiene, aparte que está muy cerca de ustedes, porque a quién de todos ustedes no está interesado en el tema de sexualidad, en los temas de género. Entonces, es un área que lo único que hay que hacer es sacarse el cansancio de venir con las dos de primero, que lo traen arrastrando, y ponerle toda la pila para empezar el segundo. Bueno, como decía Bárbaro recién, Verónica acá marca que es una niña de 9 años, entonces ahí eso nos permite pensar, podemos hablar de adolescencia, todavía no, esto del agotamiento de una de las testillas, cómo se da el inicio, el despertar sexual a nivel fisiológico, qué es lo que se empieza a movilizar, claro, cómo lo podemos evaluar, cómo podemos evaluar si una niña está desarrollándose adecuadamente, bueno, a través de determinadas tablas, de distribuciones, y la toda la antropometría, que ustedes también la trabajaron en primera, porque venimos a eso, la cara. Fíjense que no venimos sobre terreno desconocido, venimos a complejizar un terreno que ya es conocido por ustedes. ¿Sí? Acá en esta, por supuesto, desde la histología tenemos histología de todo el sistema reproductor femenino, que no pueden no saberlo. Ustedes ya histología de mama la han visto, bueno, reflejar la histología de mama. Esto que marcó con súper énfasis Vero de los cambios linfáticos, ustedes saben que eso va a tener una incidencia importantísima en la clínica. Entonces, el linfático de mama es un temón para anatomía, no se lo salten porque no es un antibiótico más. Tiene una importancia después en la clínica futura muy grande y por eso hay que saberlo muy bien. No sé si ustedes que saltemos acá un poquito de ovario y después... ¿Te parece? Echamos un poco. Echamos un poquito. Bueno, entonces aprovechamos acá, que estábamos hablando UP2, de la importancia de histología. Estamos muertas de calor acá, no da el aire, no da nada. Ustedes también, pero nosotras estamos así, yo ya el calor es nada. Repito que no, yo le voy pasando los power. No, dice que no funcionaba. Es para cuando esperamos ahí. aquel no anda, ese problema. Del medio no anda y no vive el calor natural. Acá
llegues. Bueno, vamos. Aprovechamos entonces, hacemos un breve resumencito, ya se las aclaré, no hace falta que tomen apuntes. Esto lo van a tener en laboratorio específico de histología, con microscopios, con preparados de sistema reproductor. Disfruten de la exposición, no hace falta, y esto lo tienen por todos lados. Es una cosa muy rudimentaria lo que vamos a dar hoy, porque después ustedes lo tienen que ver con tutoría primero, para ver los laboratorios, seminarios, ¿estamos? Acá le presento al aparato genital femenino, entonces ustedes ahí pueden ver que tenemos dos ovarios, bien, dos trompas de falopio o falping, como así se llaman, un único órgano que es el útero, la vagina, y después van a venir, por supuesto, labios mayores, labios menores, bien, el vestíbulo, el monte de Venus, las glándulas que acompañan a todo esto en esta porción anatómica y histológica. A todo esto le sumamos la glándula mamaria, las glándulas mamarias. Así que todo significa sistema genital femenino. En cuanto a lo que yo quiero destacar de esto es repasar un poquito, y si no lo repasamos se lo damos, que nosotros en histología a los órganos los clasificamos en macizos y en huecos. Entonces eso desde la histología nos sirve. El ovario es un órgano macizo, la trompa y el útero son órganos huecos, al igual que la vagina. Bien, entonces trabajamos con este concepto. Y también trabajamos con otro concepto que también histológicamente lo preguntamos mucho, de parénquima y de estroma. El parénquima de un órgano es la parte funcional que tiene el órgano. Y el estroma es el sostén que tiene el órgano. Esos conceptos también los llevamos en la descripción histológica que hacemos de los sistemas, es decir, de los órganos. Bien, a esto que estoy haciendo de conceptos generales le sumamos las coloraciones, que nosotros también las trabajamos. Bien, un poquito de manera general desde nuestra área de histología, para que si el primero no les quedó claro, hay que trabajar todo esto. Bien, bueno, los dos ovarios son dos órganos pares, en el cual yo ahora los voy a describir. Tienen una corteza y una médula, una túnica que los envuelve, que se llama túnica cúspidea, la corteza, la médula, y ahí tienen un preparado histológico de un ovario con coloración, como yo acababa de decir, H, que es una coloración con hematoxilina de bocina, bibliómica, que es la que usamos en la gran mayoría de los preparados. Recuerden que nosotros las coloraciones usamos bibliómica, bien, es lo que más usamos. Y bueno, mi especialidad, por ejemplo, vivo con todas las coloraciones y todo eso, porque hago una especialidad en la cual siempre mandamos a hacer biopsia y me vienen con estos informes. Es decir, que verán ustedes que eso también hay que adquirirlo. Bueno, este es un corte del ovario en el cual tenemos la corteza, la médula, y ahora la vamos a trabajar. Pasame. Ahí, sí, ahí está fotito y después les explico la. Ahí vemos un poquito, la otra, a ver la otra que dice anterior, la anterior, a ver. Claro, acá tienen lo que yo estaba tratando de decir, que el ovario tiene una corteza, y en la corteza vamos a encontrar algo sumamente importante, que es la parte funcional que tiene este órgano, que es los folículos. Entonces nosotros vamos a hacer todo el recorrido desde que estamos en la embriología, con cuántos folículos embriológicamente vamos en la formación y nacemos, qué pasa con ese cambio de folículos cuando llegamos a la pubertad, qué sucede, y cuando toca la campanita, como digo yo, empieza este eje tan maravilloso que es hipotálamo, hipofiso, gonadal, esos folículos que traemos, con el cual nacemos y llegamos a pubertad, comienzan a cambiar y a desarrollarse. Entonces acá viene lo que dije antes de ciclo ovárico, que por supuesto este ciclo ovárico va a estar concatenado, es decir, relacionado con el famoso ciclo menstrual.
Entonces yo siempre acostumbro a explicar en histología. Esto es como un reloj, chico, va junto las agujitas. ¿Qué pasa? El alumno lo va a estudiar separado, pero lo termina de estudiar y lo tiene que englobar todo y decir, bueno, en este momento, ¿qué está sucediendo en el hipotálamo? ¿Qué pasa en la hipófisis? ¿Qué está pasando en el ovario? ¿Qué cambio está sucediendo en la trompa? ¿Qué pasa en el útero? ¿Qué pasa en la vagina? ¿Qué pasa en las glándulas mamarias? Porque está todo junto. Lo estudié separadito, pero después lo tengo que unir para poder entender que esto va todo al mismo instante. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, en el ovario, ¿qué está sucediendo? Los folículos van a empezar a crecer y cambiar. Entonces vamos a pasar de folículos primordiales, primarios, secundarios en crecimiento o de Graft, o terciarios, como lo llaman algunos autores, y esto que está sucediendo en la corteza de este órgano macizo tiene que ver con qué está pasando en la trompa, que es un órgano hueco, que tiene una mucosa, que tiene una muscular, que tiene una serosa, ¿bien? Y en esa mucosa que tiene la trompa también hay células, un tejido, que es el tejido epitelial, es cilíndrico simple, que va a tener células que también van a ir cambiando mientras va cambiando lo otro que estoy explicando el ovario. Y todo va a suceder porque el hipotálamo y la hipófisis le van a dar la orden y se van a liberar hormonas, y en esos folículos también se van a secretar estrógeno y progesterona que van a hacer a todo este cambio junto con lo que va a pasar en este órgano hueco, que es el útero, que tiene un cuerpo, que tiene un cuello, y que en ese cuerpo hay capas, endometrio, miometrio, perimetrio. Y en ese endometrio va a suceder el maravilloso ciclo menstrual. Bien, en el cual vamos a tener un ciclo menstrual que lo vamos a tener que definir, que comienza el primer día de la menstruación y que finaliza el primer día de la menstruación siguiente. Y en ese ciclo va a haber fases que las vamos a estudiar, que es la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretoria. Bien, y todo va en conjunto con lo que estoy hablando y describiendo. Eso lo van a tener que ir estudiando y desarrollando. Por eso acá vemos el folículo primordial. El folículo primordial tiene una célula que es el ovocito, rodeado por una sola capita de células planas. Bien, ahí tienen hermosos folículos primordiales. Alrededor de los folículos primordiales está el estroma, que vamos a ver que es tejido conectivo, ¿bien? Entonces esos folículos primordiales son muy pequeñitos, lo van a ver bien en la periferia de la corteza del preparado histológico que les van a mostrar, y en el preparado histológico uno va a ir viendo cómo van cambiando los folículos primordiales, primarios, secundarios y el de crecimiento de la. Ahí bien, Primario. Exactamente. Fíjense que las células se hacen más altas, las células que rodean al ovocito. El ovocito que es el que le decimos el óvulo, en familia, digamos, ¿no? Y es la célula que se va a unir con el espermatozoide en el momento de la fecundación. Entonces, ese ovocito en el ovario no está solo, sino que está rodeado de una serie de células que van a ir madurando a lo largo del ciclo, que se van a ir transformando por orden hipotalámica e hipofisaria, y que van a irse desarrollando para, bueno, contenerlo, nutrir ese ovocito y también para permitir gradualmente que llegue un punto en que sea tanta la tensión interna en ese folículo que se va a romper y permite la ovulación. Porque este ovocito que nosotros vemos acá, que se produce o que madura todo este folículo en el ovario, tiene que llegar hasta el útero para ser fecundado por un espermatozoide. Con lo cual, claramente tiene que lograr salir del ovario. Para lograr salir del ovario, lo que va a empezar a pasar es que, fíjense que se llena de líquido, perdón, acá no. Esta era una coloración triclónica, Sí, ya que esa tenía estamos. ese. Y es un folículo hermoso que estaban viendo con el ovocito y las células alrededor del folículo.
folicular, es más lindo todavía. Claro. Acá se empieza a pasar que acá tenemos el ovocito y empieza a llenarse de líquido entre las células que rodeaban al ovocito. Ese líquido va a ayudar a que va a ir generando una tensión interna que termina rompiendo la pared del ovario directamente para que sea expulsado ese ovocito, que tampoco se va solo, se va siempre con una tapita de estas células que lo acompañaban, va a caer adentro de la trompa lo va a succionar para que ingrese a la trompa y va a ir viajando hacia el útero. Ustedes saben que la fecundación, ¿dónde se daba? En la trompa, ¿no? Entonces ahí donde es succionado en la trompa, van a estar a lo mejor esperando o van a llegar los espermatozoides para unirse con ese ovocito. Entonces lo que nosotros vamos a ver es cómo se va dando en toda la primera mitad del ciclo este crecimiento y este desarrollo folicular, cómo se van a ir dando cambios a nivel del ovocito menos, y sí, de todas las células circundantes del ovocito que empiezan a crecer en altura, en cantidad de capas, y después empiezan a generar ese líquido interno. Esas células además son células endócrinas, entonces van a ser, junto con las células del estroma que rodean al folículo, van a ir segregando la primera etapa del ciclo estrógenos. Y esos estrógenos, ¿para qué los tenemos? Actúan sobre los mismos folículos, sobre el mismo ovario. No, los estrógenos los necesitamos porque van a ser los que van a ir a avisarle al útero, che, este folículo está creciendo. Si llega a ser fecundado, necesitamos un útero que esté turgente, un útero que tenga un endometrio bien crecido, entonces con posibilidad de producción de nutrientes. Entonces hay que preparar al útero. Entonces el estrógeno va a ir por sangre hacia el útero para preparar a ese útero. Entonces fíjense cómo todo se va dando. El hipotálamo le da la orden a la hipófisis fabrica las hormonas gonadotróficas, las gonadotrofinas salen a sangre para llegar a las gónadas, que serían los ovarios en el caso de la mujer, y le dicen, che, vamos, hay que arrancar el ciclo, mensualmente esto sucede, y empezamos a estimular esos folículos primordiales, que era lo que decía Vero, que estaban bien periféricos en la corteza, que solo tiene una sola capita que lo rodea el ovocito de células planas, para que esas células empiecen a crecer en tamaño, en cantidad de capas, en formación. También se empieza a formar una membrana en el medio entre el ovocito y las células foliculares, que es la membrana pelúcida, ustedes la han visto en fecundación también, la han visto qué función tiene, ¿no? Y bueno, todo este crecimiento lleva a que el día aproximadamente 14 este folículo pueda romperse por la reacción del líquido, entre otras cosas, y ser expulsado de ese ovocito. Va a llegar a la trompa y que se dé la fecundación. Una vez que esto sucede, nos quedan los restos de ese folículo. Entonces empieza la segunda mitad del ciclo, donde esos restos foliculares se transforman en otro órgano endocrino que empieza a producir fundamentalmente progesterona, la otra hormona femenina. ¿Y la progesterona qué va a hacer? Y bueno, el endometrio ya estaba crecido. Por supuesto que hay acciones sobre trompa, sobre vagina. Yo les tiro ahí lo más importante, ¿no? El endometrio, les decía, ya estaba crecido, ya estaba preparado para recibir a ese ovocito si fue fecundado, pero lo que hace la progesterona es que ese endometrio que está cargado de glándulas empieza a secretar. Esa secreción es la que le va a dar la nutrición, que ustedes ya lo saben, la primera semana de gestación, que se da la nutrición a partir de las glándulas del endometrio. Entonces fíjense cómo no podemos separar una cosa de la otra. Estudiar la foto del ovario en algún momento del ciclo no tiene sentido si no entendemos el proceso, si no entendemos esta comunicación que existe entre hipotálamo, hipófisis, gónada, que es el ovario en la mujer, y todos los órganos secundarios. ¿Sí? ¿Se entiende? Y de esa manera ustedes lo van a ir viendo. Lo van a ver en histología ya se les va a hablar de las distintas curvitas hormonales, de lo que pasa y qué hormona influye para que crezca tal cosa y que crezca tal otra. De hormonas tienen que recordar que todo lo que estamos hablando, que ya lo vieron primero, estamos trabajando con hormonas esteroideas, lipídicas, que vienen del origen de que es el colesterol. Así que recordar eso, las hormonas acá se van a formar en el ovario, en el
testículo y en la glándula suprarrenal y parte del tejido adiposo. Todo lo que también el primer año les han explicado vuelve acá. Las hormonas esteroideas son hormonas lipídicas. Todas estas derivan del colesterol, tienen distintos pasos que también van a tener que estudiar o repasar, porque algo lo vieron el año pasado, cómo llegamos a estrógeno, cómo llegamos a progesterona, qué tipo de estrógenos tenemos. Así que toda hormona esteroidea es fabricada por una célula, que las células que van a tener mucho REL, Golgi y mitocondria. Eso también lo tienen que repasar y reincorporar. Así que de paso eso. Bien, y lo que yo terminaba de decir es que en esa segunda mitad del ciclo, entonces, este cuerpo que queda, que se llama cuerpo lúpulo, lo que queda son los restos de lo que quedó de ese folículo que ya no tiene el ovocito, porque lo expulsó a la trompa, fabrica progesterona, esa progesterona pone cargado de nutrientes al útero, y finalmente si no hubo fecundación, todo esto declina, precisamente también por descensos a nivel hormonales, y terminamos al primer día del ciclo siguiente nuevamente con la caída de todo ese útero que preparamos. O sea que fíjense, chicas, qué laboriosas que somos, como todos los meses estamos preparando todo un sistema, toda la biología, que ya lo charlamos, y además placenta, todo eso se va a incorporar, ¿no? Porque eso también lo vemos. Placenta, cordón, todo. Bien, entonces vuelvo al cuaderno del alumno, habíamos dicho. Ahora vamos a ir a la UP3. Sí, que me quedó así grande. Entonces, bueno, en UP2 un poco lo que se ve, habíamos dicho que tenía que ver con vuelta a un repaso de adolescencia, vuelta al repaso de adolescencia, ver esto que pasa en la pubertad, por qué psicológicamente le genera esto, acuérdense del pudor, de lo que es el enrojecimiento ese que ella sufre en sus mejillas, ¿no? Que se pone pudorosa, ver desde el punto de vista psicológico las diferencias entre pudor, asco, vergüenza, que son cosas distintas, que lo marca Freud, y todo lo que es el desarrollo del sistema reproductor. Y después hay un gran tema que va a estar, se puede tomar en la 2 y también va a estar presente fundamentalmente en UP3, que tiene que ver con todo lo del género, que aparece fuertemente, lo ponemos en la UP3. Pero en realidad lo ponemos en la UP3 porque en la UP2 el contenido biológico es mucho más, o sea, el sistema reproductor femenino es mucho más largo que el masculino, fundamentalmente por todos los ciclos, la ciclicidad que tiene femenina y demás. Entonces todo lo de género lo agregamos fuertemente en la V3, pero pertenece a dos, porque tiene que ver con la adolescencia en cualquier tema, ¿no? Vamos a la 3. Tomás se encuentra con su amigo médico de la secundaria y le comenta que su hijo Bruno de 14 años le planteó que no se identifica como varón. Esta situación fue de gran impacto para él. Para Tomás. Bien. Bueno, y acá, como estaba dando la doctora, acá seguimos, o reincorporamos toda la parte que es el género. Entonces, todo lo que hicimos en la introducción, que vimos, todo lo que en la 2 también estamos, acá es el gran fuerte. Concepto de género, que es una construcción social e histórica, tipos de género vamos a trabajar con conceptos, que es lo que decía Paula, que ustedes manejan mejor que nosotros,
los distintos tipos de géneros que tenemos con sus definiciones. Así que este es el gran tema que tiene esta IP, desde el punto de vista social y psicológico, todo el desarrollo del tema de género, que está perfectamente en el cuaderno del alumno. Una gran incorporación que hicimos, porque en realidad género la actualización, una facultad rígida como la Facultad de Medicina, ¿no? Donde todo es muy biologicista o ha sido históricamente muy biologicista. Poder hacer esta incorporación nos llevó muchísimo trabajo, muchísimo estudio también. Traer especialistas de la UBA, por ejemplo, que vinieron para ayudarnos a incorporar todo esto, que además a nosotros es nuevo, ¿no? Y generacionalmente más nuevo que para ustedes. Ustedes lo han ido incorporando más gradualmente y más naturalmente. Nosotros no nos criamos desde esta perspectiva de género, no fuimos criadas en esta perspectiva de género, entonces nos cuesta más por ahí incorporar los conceptos, pero bueno, esperamos que ustedes nos enseñen a nosotros. Nosotros hicimos toda la incorporación, se incorporaron cuadernos ministeriales de todas las perspectivas de género, tienen material de cómo se trata en la consulta médica, en las situaciones de género. Tienen incorporado, también tienen material. Tienen incorporadas todas las leyes que tienen que ver con lo de género, más allá de lo que sean las posturas personales de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que nosotros vamos a tener que atender a todo el que llegue a nuestra consulta, en APS, en atención primaria, ¿no? Y a nuestra consulta no nos va a llegar el que está de acuerdo con todas nuestras ideas y que nos vamos a llevar fenómenos, nos va a encantar esa persona, sino que nos va a llegar todo tipo de ideología, todo tipo de creencia, todo tipo de situaciones en general, no solo de lo de género, puede ser de ideología política, puede ser de creencia religiosa, es un montón de cosas. Y nosotros vamos a atender a todos por igual equitativamente. Entonces tenemos que saber cómo manejarnos en esas situaciones. Por eso lo tenemos que estudiar, por eso tenemos que estudiar también todas las leyes, todo lo que es ley Vanessa, ley Micaela, la ley de género, identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, sí, la ley de IBES, ¿sí? Es decir, que todas las leyes están incorporadas y nosotros tenemos que tener idea, porque la orientación del médico de esta facultad es un médico de atención primaria. En la atención primaria tenemos que saber, incluso legalmente, qué es lo que nos dice la ley respecto de cada una de estas situaciones. Todas las leyes están incorporadas, todas en el cuaderno del alumno. Todo. No es que le preguntamos el número, que se sepa el número, no nos interesa eso. Nos interesa el concepto, qué dice cada uno. Es lo que uno tiene que saber para el trabajo de diario, nada más. Está todo eso. Y desde lo biológico, más allá de que Bruno no se identifique como varón, no deja de tener un sistema reproductor masculino, ¿no? Más allá de que a lo mejor después decide hacer una transición y decide hacer una cirugía y dejar de tener ese sistema reproductor, o empezar a tomar hormonas y hacer una transición hacia otro género, de todas maneras, ¿sí? Él tiene originalmente este sistema reproductor masculino. Entonces, este sistema reproductor masculino lo tenemos que estudiar muy bien, ¿no? Porque aparte también ese sistema reproductor masculino es el que después nos permite la fecundación. Si después vamos a estudiar fecundación, de algún lado salen los ovocitos, que la vimos que eran del ovario, y de algún lado salen los espermatozoides, que va a ser de este tipo. No nos vamos a detener mucho, entonces si vos querés nos vamos a sí. Vamos al móvil. Y hacemos una... Acá viene, les presento al sistema masculino, obviamente, con este órgano macizo que es el testículo, la gónada, por supuesto, en el cual ustedes van a tener que ver la gónada como sus bolsas, que son muy importantes anatómicamente, las bolsas totales, las capas que tienen, no se olviden. La inervación, la irrigación que tiene es sumamente importante, así que todo eso no dejo de mencionarlo. No corresponde exactamente de la histología, pero es muy importante también. Así que bien.
El testículo como órgano tiene a su cargo la secreción de hormonas esteroideas lipídicas, como son los andrógenos, específicamente la testosterona. Hormona también, como digo, que deriva del colesterol, lo hemos recorrido, hormona esteroidea, lipídica, testosterona, androstenediona, van a ver todos los pasos que los necesitamos recordar también, porque lo manejamos diariamente también, así que hay que tratar de ir aprendiendo y trabajando todo esto, porque en la consulta lo usamos día a día, no solamente en varones, sino también en mujeres. Ya lo van a ver en el curso de la carrera, cuán importante es toda esta incorporación de hormonas. Bien, así que todas las hormonas androgénicas, esteroideas, lipídicas, derivadas del colesterol. Llegamos a las famosas testosterona. La que le va a dar regulación está por el mismo eje. O sea, que ese eje hipófiso gonadal, ¿sí? Va a regular tanto en la mujer a las secreciones ováricas de estrógeno y progesterona, como en el varón la secreción de testosterona. La testosterona le va a dar los caracteres sexuales, así que es sumamente importante, va a dar los caracteres sexuales al varón, sí, que eso lo van a ver, vamos a ver también estabilidad de Tanner, vamos a ver tanto en varón como en mujer, y vamos a evaluar todos los cambios que va a sufrir el varón cuando llega al gran evento que es la pubertad. Lo mismo que sucede en mujer, lo vemos acá, el gran evento pubertad, en el cual va a sufrir cambios en su voz, cambios a nivel del desarrollo del pelo, de la masa muscular, que vamos a tener que ir viendo con esta gran hormona que se secreta en el testículo, que ahora voy a contar en qué parte. Bueno, además de la gónada del testículo tenemos las vías, entonces vamos a tener vías espermáticas, que ahora se las voy a mostrar, que las vamos a tener que conocer todas, todo el recorrido que tenemos. Además tenemos un órgano que es el pene, también lo vamos a tener que reconocer con sus partes, su irrigación, su inervación, el proceso de erección y eyección desde la fisiología, que son sumamente importantes: erección, eyección, fisiología, sistema nervioso, ahí van todo, muy muy importante. Y las glándulas anexas que tiene este sistema, que son tres sumamente importantes, que son las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales de Cowper y la famosa próstata, sumamente importante como glándula. Todos muy bien saben todo lo que tenemos que trabajar con la próstata. Así que bueno, este es el panorama que tenemos. Ahí ven la foto con las distintas partes que estoy enumerando. Pásame. Bueno, ahí tiene, que es un órgano, les cuento, ahí tienen que es un órgano que está envuelto en una túnica de tejido conectivo denso. Repasemos los tejidos conectivos, el gran tejido conectivo, de la túnica albúquina, y que cada testículo está dividido en lobulillos. Bien, y aproximadamente se dicen que hay 250 lobulillos, y que cada lobulillo está formado por los famosos túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, sumamente importantes, porque ahí adentro va a estar esta línea celular que nos va a llevar a la formación del espermatozoide, es decir, que ahí va a ocurrir la espermatogénesis. Vamos a partir de células que están dentro del túbulo seminífero, que son las espermatogonias tipo A, tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide, espermatozoide. Del espermatozoide vamos a tener que saber que tiene una cabecita, el acrosoma fundamental en fecundación, un cuello, un cuerpo y una cola. Así que todo ese recorrido lo vamos a hacer en esto que dice acá: espermatogénesis, proceso por el cual las espermatogonias originan a los espermatozoides. Lo que les conté recién yo, esteroidogénesis, síntesis de las hormonas androgénicas, que es la testosterona. ¿Eso dónde va a ocurrir? En otra célula. Yo tengo el túbulo seminífero que se encarga de todo esto. A este túbulo hay que nombrar otro grupo de células sumamente importantes que van a formar parte de la barrera hematotesticular, que es muy importante también, que es la célula de Sertoli, célula de Sostein, y entre los túbulos tengo las células de Leydig.
¿Cómo se llaman las células de Leydig? Células intersticiales. ¿Qué quiere decir eso? Intersticio, entre los túbulos. Entonces, entre los túbulos tengo a las células intersticiales de Leydig, que son las encargadas de secretar la testosterona. Bien, entonces ahí tenemos el proceso que decía ahí, la esteroidogénesis, la formación de las hormonas esteroideas que están de testosterona. Ahí tienen la famosa fotito que van a encontrar en todos los libros, donde ustedes pueden ver un corte del testículo, donde aprecian la túnica que envuelve los túbulos, y túbulos hablamos de espermatogonia, toda la línea, y cérvix. Entre los túbulos las de Leydig. Entonces ya les di el panorama. Y toda la red que tenemos que conocer, y ahí vienen, para empezar, algo para destacar, la red de testis, el famoso epididimo, que es una cabecita que está arriba del testículo, en el polo superior, que lo vamos a ver, el epididimo con su parte, su cabeza, su cuerpo, su cola, lugar de almacenamiento de los espermatozoides, tiene su lugarcito. Fíjense que lo interesante, a diferencia del sistema reproductor femenino, en el sistema reproductor femenino nos encontramos con el útero, que es el órgano que va a permitir la gestación, es decir, donde se va a producir la gestación. En el sistema reproductor masculino no tenemos gestación, sino que lo que tenemos es producción de hormonas y producción de espermatozoides. Y lo que tenemos que después lograr es vehiculizar estos espermatozoides al exterior. Entonces, además de las gónadas, que como otro detalle interesante, fíjense que están fuera del cuerpo las gónadas, ¿no? Están en las bolsas y están fuera del cuerpo, porque para que haya producción espermatogénica necesitamos una temperatura menor a la temperatura central. Entonces, por eso cuelgan los testículos fuera del cuerpo. Después, desde las gónadas, lo que tenemos que hacer es lograr que salgan los espermatozoides. Entonces, lo que vamos a tener van a ser las gónadas sin producción y una serie de conductos, de órganos huecos que son conductos, en los cuales se va a ir dando el transporte, la maduración de los espermatozoides y el agregado de líquidos accesorios para ir formando el semen, que es lo que va a salir y va a llegar al sistema reproductor femenino. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que después de saber bien el testículo, que es un órgano macizo, la división, miren que el testículo me obsesiona a mí porque nunca lo saben y me da una furia. Yo siempre, si me toca furia, no es así, pero digo, yo le digo, bueno, vos no sabés el testículo, entonces este paciente que le tocó a vos no puede tener hijos. No lo sabemos, así que no podemos, más vale que nos tenga por las dudas, ¿no? Mira si te pasan cosas sobre el testículo. Entonces, es fundamental, o sea, no se puede venir a un examen de sexualidad si uno no sabe el testículo ovario. Pero es como la lógica, me parece, ¿no? No puede ir a jugar fútbol, no traje la pelota. Entonces, saber bien el testículo, entender que ese es el órgano fundamental, el órgano primario, el órgano productor, y que después todo el resto son como órganos accesorios, que no dejan de tener su importancia en el proceso reproductivo, pero que son toda una serie de órganos huecos por donde va a ir teniendo que recorrer estos pobres espermatozoides, un recorrido larguísimo, le vamos agregando líquidos que le van a dar nutrición, que le van a dar resistencia a nivel del tracto reproductor femenino, ustedes ya lo saben, esto de reproducción, y que nos permite ser eyectados dentro del tracto reproductor. Entonces, uno, cuando tiene más o menos esa lógica, listo, es mucho más fácil de estudiar. El que no sepa testículo se arriesga, porque yo ya antes me podía, quizás una cosa menor, ya estoy viniendo armada, por total en la lógica no sabía, así que por ahí como testículo se tiene que saber bien. Y no vengan con lo de, tiene un epitelio estratificado. La pared de cada túbulo seminífero, lo que está formado por células de sostén, que son el cérvix y el disco, que tienen un montón de funciones más de la de solo sostén. Exactamente. Si no está la célula del cérvix y no funcionan, tampoco la testosterona. Los andrógenos no funcionan. Tienen proteínas ligadoras de andrógenos, hay un montón de otras cosas. Y toda la pared está formada por estas células espermatogénicas. O sea, eso es lo que le llaman algunos libros un epitelio estratificado especializado. No son todas las células, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, que forman la pared de cada túbulo.
Eso es fundamental de entender, ¿sí? Ahora ustedes ya les estamos haciendo una ensalada bastante interesante, pero no se preocupen, que cuando lleguen a cada en cada UP, le estamos jerarquizando, estamos diciendo claro, lo que pasa. cuando lleguen a cada UP se van a acordar así. Paula dijo, Barrera es más Artículo particular, como- sumamente importante, le permite que el espermatozoide no muera. Si no existe eso, moriría. Así que es sumamente importante, por eso le hacemos hincapié, la van a tener que ver. Bien, todos estos conductos son sumamente importantes, el deferente, lo van a ver muy bien en trayecto inguinal, el cordón espermático, temas de anatomía que también van y que son importantes. Que se profundizan en el ser y su medio, pero que acá hay que destacarlos. Así que por eso les hago la introducción. La próstata lo mismo, los compartimentos que tiene esta glándula son sumamente importantes para la clínica después. Entonces necesitamos que el alumno entienda que la próstata es una glándula tubuloalveolar, muy importante, comparte, que después pueden sufrir modificaciones, por eso hay que saber la parte normal, bien, histológica normal. El famoso semen, que es el líquido, es decir, cuando estudiamos semen lo vamos a poder analizar bajo un estudio que se llama espermograma. El espermograma va a decir la cantidad de espermatozoides, qué forma tienen, las anomalías que tienen de su cabeza, de su cuello, de su cuerpo, de su cola, y el líquido, ese líquido, es decir, ¿qué es el semen? Líquido de las secreciones de las tres glándulas anexas más la célula que es el espermatozoide. Eso se estudia el espermatozoide, cómo son, cuando están móviles, cuántos están inmóviles, y eso nos sirve para todo el proceso de fecundación y de fertilidad, por supuesto. Así que sumamente, los componentes que secreta cada una de estas glándulas también los pedimos. Uno de los más importantes, los de la próstata, es el famoso antígeno prostático, que es el famoso PSA, que nos sirve para control en el varón. Ahí estamos. Los líquidos del semen tienen fructosa, tiene sustancias glucídicas, recuerden que la fructosa es glúcido, tiene fibrinolizina, tiene componentes sumamente importantes que hay que ver y estudiar y que secretan en las tres glándulas. ¿Bien? bueno, entonces, tema para jerarquizar de la UP3, Me sacó el power. te saqué el power porque no llegué. Que me quede sola, dice, vamos. Claro. Una característica de la rosa estrella que es un motor que tiene la coordinación, o sea, no tiene clic, tiene un power, una fuerza, una cosa impresionante, es la fuerza que nos conduce. Y no se cansa nunca. Pero a veces se cansa otro. Pero bueno, para que no nos queden sin tocar, aunque sea tres o cuatro cosas fundamentales de las otras tres, redondeando, en UP3 tenemos todo lo de género como gran carga, desde lo social, desde lo psicológico, que no se puede pasar por alto, y tenemos sistema reproductor masculino, donde hay que saber bien la estructura, porque esa estructura permite entender la funcionalidad. Y llegamos a la UP4, donde ya estamos en adultez joven. UP4 dice 5, adultez joven. La UP4 dice Melina y su pareja acuden en búsqueda de información a un centro de fertilidad porque desean en los próximos meses lograr un embarazo. ¿Sí? Tenemos varias cosas para pensar acá. Esto del centro de fertilidad, a lo mejor nos suena por qué va a un centro de fertilidad, no vamos a un centro de salud. Bueno, probablemente porque ya vienen buscando un embarazo y no se está consiguiendo ese embarazo, entonces esto nos da puntas para poder pensar muchas cosas, pero claramente acá lo que vamos a tener es todo lo que tiene que ver con fecundación y embriología general. ¿Sí? Entonces, embriología general, fecundación, generalidades de embarazo, Generalidad. Sí, generalidad así mes a mes, muy a grandes rasgos. Lo que sí bien, La celda, cordón, las bolsas. Y desde el punto de vista de lo social, tenemos que pensar en todo lo que implica desear tener un hijo, ¿no? Que no es solamente embarazarse o la fecundación, sino que implica después una proyección de vida. Entonces hablar de lo que es
maternidad y paternidad responsable, derechos del niño, exactamente, bueno, distintos conceptos. Está de reproducción asistida, exactamente. tenemos la ley de reproducción asistida. Por eso pusimos lo de exactamente. centro de fecundación. Y bueno, también está lo de respuesta sexual humana, porque también para llegar a la fecundación tiene que haber un acto sexual, entonces está también puede haber, ¿no? Puede haber también a través de la fecundación asistida, pero saber bien la fisiología del acto sexual, es decir, usted va a tener las fases, cómo se da, cuáles son las distintas fases que se da en la mujer, en el varón, la capacidad de refractariedad, las distintas respuestas, etc. ¿Sí? Por eso erección y eyección, que yo lo pregunto siempre, hay que estudiarlo. Exactamente. Bien. Esto es un poquitito un resumen de la UP4. La UP4 es más corta, entre comillas, en cantidad de contenido más corta, pero como tiene todo lo que ustedes ya traen, que es fecundación y la parte biológica, después no se hace tan corta como nos parece. La UP5, porque en el medio fíjense que hay gran cantidad también de incorporado material dentro del cuadro del alumno, ¿no? Entonces, sí, tienen textos, hay un montón de textos que hablan del mismo, social, en el cual hablan del amor, de distintas otras miradas. Nosotros lo estamos viendo más práctico, pero hay más cosas. En la UP5 la situación problema es Sofía consulta al centro de salud porque duda de la eficacia de la anticoncepción que está realizando. Una amiga le dijo que no era tan segura, ¿sí? Entonces claramente, el gran tema es anticoncepción. Pero centros de salud, niveles, sistemas de salud, APS de nuevo, ¿ves cómo te va saliendo todo? Consejería, planificación familiar. Entonces salen otros temas que tenés que ir, porque si no la cosa es paternidad responsable y otra cosa es planificación familiar, cómo planifica la familia que quiere tener, esos temas y demás. Historia clínica. ¿Cómo haría, por ejemplo, hay una docente que siempre les pregunta, yo trato de tomar lo que pregunta cada uno para después ir enseñándole cómo ver? Bueno, ¿qué le preguntarías a esta pareja o a Sofía que va a tu consultorio? ¿Cómo haría la historia clínica? Es decir, vos le preguntarías los datos personales, qué hábitos tiene, cuáles son sus antecedentes familiares, cuáles son sus antecedentes patológicos. ¿Por qué? Porque ella consulta al centro de salud porque, no quiere quedar embarazada, listo, vamos a ver por qué. Entonces también, eso mismo lo puedo trasladar a las 4, lo que estoy preguntando, ¿no? Así que tenganlo en cuenta. Hay un montón de cosas que son importantísimas a la hora de la elección del anticonceptivo, ¿no? Porque, por ejemplo, estas creencias religiosas son importantes, así que son detalles que uno tiene que tener en cuenta en el interrogatorio cuando vamos a pensar en anticoncepción. ¿Qué edad tiene Sofía? No es lo mismo, tiene 25 años que tenga 40. ¿Tiene hijos previos o no tiene hijos? ¿Tiene pareja estable o no tiene pareja estable? Hay un montón de cosas. ¿Vamos a buscar solamente la anticoncepción o estamos buscando también la protección contra enfermedades de transmisión sexual? Entonces, hacer una historia clínica y pensar en la anticoncepción va mucho más allá de decirle así, toma, mira, tengo esta muchita de una caja de anticonceptivos, tomalo. Hay enfermedades previas que puedan hacer que no pueda tomar anticonceptivos. Es fumadora. No puede tomar anticonceptivos si es fumadora. Hay un montón de cosas que tenemos que pensar a la hora de dar consejos, por eso se habla de la palabra consejería, de cómo encarar la anticoncepción, ¿sí? Entonces en esta OP vamos a tener todo eso, se agrega también aborto como tema y lo que son las leyes relacionadas con el aborto. También están acá en esta, donde Vanessa y Micaela, derechos sexuales y reproductivos, porque es tanto derechos sexuales y reproductivos querer tener un hijo como desear no tenerlo, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que estudiar, que ver y ver más allá de
Ay, sí, yo me estudié la guía de anticonceptivo del Ministerio de... Bueno, de paso eso, la guía está del Ministerio de la Nación, es la más actual. Así que está buena, está bárbara esa guía, guía, pero sí. tenemos que pensar en el sujeto que está atrás de esa guía. O sea, no es solamente esas páginas que vamos a estudiar, sino a quién le vamos a aconsejar. ¿Bien? Y finalmente llegamos luego a Al la grupo de la UP6. A la UP6 que le tiene pánico, no solo porque nosotros somos las malvadas, Que nos enlobrecemos por UP6, sino que aparte porque nunca llegan a estudiarla. Porque cuando llegan, se empieza a estudiar, repaso en la 1 en adelante, la 6 la dejamos en la estudio de la 1 en adelante, la 6 se me olvidó. Y cuando llegan, uno le toma la 6 y le agarra un infarto en el mismo momento del examen. entonces vamos a jerarquizar un poquitito la 6 porque aparte Involucra una etapa bastante importante de la vida, es decir, importante me refiero en cantidad de años, ¿no? Es decir, el climaterio, Climaterio, menopausia. exactamente, ahí se dan definiciones, como definiciones de qué es la menopausia, qué es el climaterio, qué es la ¿Qué cambios ocurren? perimenopausia. ¿Qué laboratorio le pide? Eso es todo lo que hay un montón. Acá fíjense que tenemos los contenidos. Y también se trata en esta UP andropausia. Lo que pasa es que como la andropausia es más sutil, es menos evidente, no hay cambios tan drásticos como la pérdida de la fertilidad en la mujer, la andropausia implica que no se puede tener más hijos. En cambio, en la andropausia no. Entonces, los cambios son más sutiles, pero esto no quiere decir que no existan estos cambios y que no haya estos cambios hormonales y que no pueda redundar sobre cuestiones que tengan que ver con el acto sexual, que no pueda redundar sobre cuestiones que tengan que ver con cierta violencia que se puede generar, con cuestiones de cambio de humor, con un montón de cosas. Entonces tenemos que pensar que son muchos años de la vida, no es poco. Desde los 50 en adelante, ¿sí? Con la expectativa de vida actual, que llegamos a los 80, 90. de ahí en más, esa mujer va a estar menopausia, ese hombre va a estar andropausia. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? Por ahí en la niñez son 10 años, 11, no sé, y ya estamos en la pubertad. Estos son muchos años que tenemos que tener en cuenta. La sexualidad en esta etapa de la vida, muchas cosas. Entonces, la situación está planteada con Teresa de 60 años de edad que consulta por dificultad en las relaciones sexuales y otros cambios que la preocupan. Refiere que su pareja Valentín tiene 65 años. Entonces, a partir de esto, sí partimos de una menopausia que es adulta mayor porque la UP es de adultez mayor. Pero tenemos que aclarar que la menopausia empieza antes de la adultez mayor, ¿no? Que la edad promedio son los 50 años, ¿no? Entonces estamos lejos de los 60 que tiene Teresa. Y bueno, pensar un montón de cosas. Bueno, acá Teresa dice que tiene dificultad en las relaciones sexuales. Cuando a mí me da risa, en los exámenes cuando tomo esto, automáticamente dice sí, porque Teresa debe tener sequedad vaginal. Nadie piensa que a lo mejor es Valentín el que tiene dificultades para tener relaciones sexuales, no Teresa, en esta pareja, ¿no? Y que tenemos que pensar en esa andropausia, que a lo mejor lleva a que la erección sea más difícil, que sea más lenta, que un montón de cosas hormonales que se van dando concomitantemente en las dos personas de la pareja. Entonces, bueno, realmente aparte es un tema muy lindo, muy interesante, porque es cuáles son todos los cambios que se producen sobre esa fisiología y esa anatomía y esa histología que vimos como normal o como activa en la UP2 o la UP4 o la UP5, ¿sí? Entonces tenemos que ver todas las variantes que se van produciendo. Y después, cómo hacer promoción en esa pareja, ¿no? ¿Qué pasa si no hay estrógenos? Los estrógenos no solo actúan estimulando la generación, el crecimiento del folículo o en lo que tiene que ver con lo reproductivo. Los estrógenos actúan sobre los huesos, los estrógenos actúan sobre el metabolismo lipídico, los estrógenos actúan sobre un montón de otras cuestiones que si los suprimimos tenemos que pensar, bueno, esta mujer a lo mejor puede empezar a tener problemas en los huesos, puede empezar a tener tapadas las arterias, ¿se entiende? Entonces, un pensamiento integral, a eso lleva este plan, a eso lleva esta idea de pensarlo desde situaciones problemas. ¿Sí? Bueno, esperamos no haberlos mareado demasiado, hemos hecho un
un pasaje general por todas las mujeres, esto yo a veces lo hago al final, de sexualidad, de las clases, o lo severo, hacemos un repaso final de los exámenes. Tranquilidad, ¿sí? Nosotros estamos cualquier cosa que necesiten, ya les dije, la tercera coordinadora con nosotros es Florencia Tomás, de la cátedra de química. Estamos dando tutorías aparte, yo doy tutorías los lunes y los jueves a la mañana, toda la mañana, pero dando martes y viernes, así que siempre alguna pueden encontrar en caso de necesitar algo. La Secretaría de Segundo saben que está en segundo piso y la mayoría de las aulas que vamos a utilizar van a ser los boxes del segundo piso del CUAS. Se llaman Andrea y Alicia, y hay que llevarse bien con las secretarias. O sea que de entrada siempre un buen chocolate, una buena sonrisa, educación a la hora de preguntar las cosas, ¿sí? Y leer bien toda la información que ya tienen. Leer los transparentes, leer el material publicado, porque por ahí van a seguir a preguntar lo que estaba en la puerta de la secretaría. En una época, ¿te acuerdas? En la tele de apoyo que había que, lo que teníamos que enseñar era leer antes de enseñar todo lo que tenía que ver con contenido. O sea que fíjense porque tiene, todo suele estar publicado, ¿sí? Bueno, tenemos la bienvenida a segundo. Lo transitamos por nosotros. Yo eso no lo manejamos nosotras, no sabemos, preguntar bien a los estudiantes. No, nada, cambia. Vos tenés que anotar porque esta franja horaria que van a ir acomodando. No cambian los docentes, cambia todo. No, lo que vos podés hacer si querés más o menos conservar el mismo grupito es como que anotarse, estar juntos o anotarse en el mismo momento. Esa es la única que yo queda. Sobre lo que iba a decir, yo me voy a hacer una que comenté mucho más sobre todo de ir por el hoja, de cárcel, hagan ese, a ver si les sale. A lo mejor no sé si. Y cuando se intrigan, después de eso, ahora todavía claro, no se puede. El tema es por ahí después del examen que ahí usa el vocabulario de cierto libro, que por ahí eso de no, bueno, esto no. O sea, de lo que ya... No, porque viste que ahora como ya se puede ver todo en internet y todo eso, como que yo realmente sí me pareció eso el tema de sí, pero este seminario era para todos. Era tipo 10, ¿no? Bueno, ahora hay otro. Por eso a lo mejor es ahora el que venís. Bueno, a las 10. Porque yo porque ya que era, a mí me tocaba a las 10. Bueno, pero ese viene ahora a las 10. Pero otra cosa, ¿no? Pero no es lo que vimos nosotras. Acá hay gente, ya está la gente de las 10. ¿Ustedes tienen seminario a las 10? Claro, no. Hola, ¿cómo va? Bueno, debe ser él, debe ser. Ayúdenme. ¿De qué es el seminario? Bien. Tienen un seminario de anatomía. ¿Segundo año está?